Después de que Antonio López de Santa Anna vendió la mesilla, tanto los liberales como los conservadores coincidieron en que él no debía de seguir manteniéndose en el poder. Por ello fue que se unieron en contra del gobierno de Santa Anna y se dio la Revolución de Ayutla, tema del cual, por cierto, tenemos un video en el canal. Como consecuencia de las acciones de Santa Anna, tuvo que terminar huyendo hacia La Habana, Cuba, además de que a consecuencia de la Revolución de Ayutla se creó la Constitución de 1857, la cual era claramente de corte liberal, ya que una de sus principales características era que buscaba terminar con la intolerancia religiosa, además de que le daba al Estado las facultades para tomar decisiones en torno a los temas religiosos. Como era de esperarse, eso no iba a agradarle en lo más mínimo a la Iglesia, institución que sin pensárselo dos veces terminó creando una alianza con el grupo conservador para hacerle frente al grupo de los liberales. En esencia, así fue como comenzó la Guerra de Reforma, misma que también es conocida por el nombre de la Guerra de los 3 años. Y fue durante la Guerra de Reforma cuando se publicaron las leyes de reforma, de las que ya estaremos hablando en nuestro próximo video. Entre todas ellas, me gustaría mencionar la que yo considero más importante, que dice más o menos así: hombres y mujeres del mundo que miran este canal de YouTube, suscríbanse. Ya hemos dado una breve introducción a lo que fue la Guerra de Reforma, pero tal vez ahora te estés preguntando, bueno, ¿y en qué año se dio? Pues fue entre 1858 y 1860, y si te estás preguntando qué pasó después, pues bueno, llegaron los franceses, se dio la segunda intervención francesa y con ellos se instauró el Segundo Imperio, que estuvo a cargo de Maximiliano de Habsburgo, pero eso ya lo veremos la próxima semana. Previamente a la Guerra de Reforma, se había creado la Constitución de 1857, misma que buscaba separar a la Iglesia del Estado. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque así entenderemos por qué lo que era una pequeña llama terminó convirtiéndose en un gran fuego destructivo. 2 años antes de la Guerra de Reforma, Ignacio Comonfort expidió en 1856 la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, aunque también es conocida por el nombre de Ley Lerdo, la cual básicamente consistía en que las propiedades de la iglesia que estuvieran en el campo iban a ser vendidas para que el Estado pudiera obtener ingresos económicos. A los conservadores no les parecía lo que se estaba haciendo con la Constitución de 1857, sobre todo porque ellos mantenían una estrecha relación con la iglesia y si la iglesia perdía poder, ellos también iban a verse afectados. Fue así como un conservador de nombre Félix María Zuluaga redactó el Plan de Tacubaya junto a otros hombres que compartían la misma ideología que él. Básicamente, con este plan se intentó derogar la Constitución de 1857. Una vez que el Plan de Tacubaya empezó a seguirse al pie de la letra, esto dejó como consecuencia que algunos liberales como Benito Juárez fueran encarcelados, además de que se terminó desconociendo el gobierno de Ignacio Comonfort para que lo sustituyera Félix Zuluaga. Y fue a consecuencia de ello que la lucha entre conservadores y liberales, en la que se había visto inmerso el país durante toda la primera mitad del siglo XIX, iba ahora a alcanzar su punto más álgido. Después de que Benito Juárez salió de la cárcel, la situación política del país se había complejizado bastante, ya que ambas facciones políticas habían elegido a un presidente, es decir, que había 2 presidentes gobernando en paralelo el país. Por un lado, Benito Juárez representaba al bando liberal y por el otro lado, Félix Zuluaga representaba al bando conservador. A consecuencia de ello, los liberales tomaron la decisión de trasladar su gobierno hasta el estado de Veracruz, mientras que los conservadores se mantuvieron en la Ciudad de México. Como era de esperarse, el presidente conservador Félix María Zuluaga
empezó a derogar algunas de las leyes liberales, tales como la Ley Lerdo, emitida en 1856, la Ley Juárez, emitida en 1859, y la Ley Iglesias, emitida en 1857, porque como ya lo hemos mencionado con anterioridad, ellos querían seguir manteniendo sus privilegios, y estas leyes los afectaban de manera considerable. Si no conoces estas leyes, no te preocupes, las leyes de reforma las estaremos abordando en el próximo video. Tras la implementación de los dos gobiernos, empezaron a darse una serie de enfrentamientos entre las dos facciones, en las que los liberales, al frente de Benito Juárez, perdieron la gran mayoría de las batallas, a consecuencia de que los militares más experimentados habían decidido apoyar al proyecto conservador. Tal es el panorama de aquella época, que Benito Juárez decidió salir del país para evitar ser capturado y que con ello la facción conservadora asegurara su victoria. A pesar de ello, los liberales consiguieron ir emparejando poco a poco la balanza en lo que a los enfrentamientos se refiere, ya que empezaron a ser apoyados por parte de la población, ofreciéndoles a algunos de ellos recursos o incluso tomando las armas. Gracias a ello, los liberales al paso del tiempo empezaron a conseguir victorias sobre algunos lugares de suma importancia para los conservadores, y eso terminó provocando que, por miedo a perder la guerra, ambos bandos terminaran pidiendo ayuda a otros países. En el caso de los conservadores, estos firmaron un tratado conocido como Tratado de Mon-Almonte, y los liberales hicieron lo propio con un tratado conocido como Tratado Maclean-Ocampo, en los que básicamente los conservadores le pidieron ayuda a algunos países europeos, mientras que los liberales le pidieron ayuda a los Estados Unidos de América. Así empezó a pasar el tiempo, hasta que finalmente se dio la última batalla el 22 de diciembre de 1860, misma que se conoce por el nombre de Batalla de Calpulalpan, donde estaba al frente por parte de los conservadores el general Miguel Miramón, mismo que, a pesar de contar con aproximadamente 8,000 soldados, terminó siendo vencido por el ejército liberal. Sin embargo, los problemas no iban a terminar en ese momento, ya que los conservadores le habían pedido dinero a algunos países europeos, entre ellos Francia, dinero que se suponía iban a pagar cuando terminara la guerra de reforma. Sin embargo, como estos perdieron, los países extranjeros le exigían al gobierno de Benito Juárez que pagara el dinero del préstamo. Finalmente, las cosas se relajaron con todos los países a excepción de Francia, lo que provocará que tiempo después comience la segunda intervención francesa en nuestro país, tema del que, por cierto, estaremos subiendo un video en nuestro canal dentro de poco.